Parapolítica es realmente un eufemismo que se ha acuñado en Colombia para denotar una macabra alianza entre al menos tres sectores. De una parte, el viejo narcotráfico, que ha ido mutando en la historia del país. De otra parte, los ejércitos paramilitares. Y por otra, sectores supremamente degradados y corruptos que llegaron a ocupar altos cargos en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Miente, es mentiroso consumado. Fue siendo yo presidente a Urrá, fue a la Defensoría del Pueblo de Montería a pedir un vehículo para Urrá, mentiras. Se fue a hacerle una inspección a la finca El Uberri. Muchas entradas a las cárceles las ha camuflado diciendo que va con organizaciones de derechos humanos. Está probado que las Convivir fueron entidades institucionales al servicio del desarrollo del paramilitarismo. Está probado que las elecciones de 2002 fueron apoyadas y financiadas por el paramilitarismo. Bueno, aquí basta citar 60 condenas a congresistas y muchas otras alcaldes o gobernadores. Y también está probado que el DAS se convirtió en una empresa criminal que, entre otras tareas, cumplió la función de hacer un complot contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Oigan lo que dicen los computadores de Raúl Reyes. Por pedido del compañero Iván Cepeda, estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Hay varias menciones en esos computadores de Iván Cepeda que lo retratan como un aliado del grupo terrorista de la FARC. Una responsabilidad que todavía permanece silenciada, que todavía no ha sido interpelada de manera eficaz, la responsabilidad que le puede caber al hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Mucho antes de convertirse en candidato presidencial, Iván Cepeda ya había aprendido a convivir con el miedo, el exilio y la pérdida. Su historia política no nació en el Congreso ni en las plazas públicas. Nació en los funerales, en las despedidas apresuradas, en las maletas del destierro y en una violencia que persiguió a su familia desde antes de su nacimiento. En Colombia, el apellido Cepeda no solo cargaba una historia política, también cargaba una sentencia. Entonces mi padre hace un reportaje y lo firma con un seudónimo. Pero en un allanamiento que se hace en Popayán a la casa de mi abuela, mi padre le había escrito una carta comentándole lo que había hecho, que él había ido y había cubierto el reportaje y que lo que había salido en la prensa, que era la única noticia que existía de lo que había pasado realmente allí, era porque él había logrado estar y ver y cubrir la noticia. Entonces lo comentaba en una carta a mi abuela y cuando entra la policía y allana la casa encuentra esa carta. El primer contacto de Iván Cepeda con la persecución política ocurrió incluso antes de que pudiera comprenderla. En 1963, cuando tenía apenas 8 meses de nacido, su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue llevado a prisión a la cárcel Modelo de Bogotá, acusado de ser un agitador comunista, luego de publicar un reportaje sobre campesinos sobrevivientes de un bombardeo en Marquetalia, sur del Tolima. Durante esos meses de encierro, Manuel escribió el poemario Vencerás Marquetalia, donde convirtió la cárcel en un espacio de resistencia y dejó plasmados versos dedicados a su pequeño hijo en medio de una Colombia marcada por la persecución ideológica y el nacimiento del conflicto armado contemporáneo. En el año 57 fue el golpe de Rojas Pinilla. Mi padre llegó a Bogotá proveniente del Cauca, no terminó allí, estaba a punto de diplomarse sus estudios en Derecho y vino a ejercer aquí en Bogotá el periodismo y a hacerse parte del movimiento estudiantil en ese momento rebelde contra la dictadura de Rojas.
Bueno, ¿y ustedes en Popayán tuvieron contacto con los Valencia? Sí, mire, hay una cosa, Álvaro Pío Valencia, que es tío abuelo de la señora Paloma, ¿no? Tío abuelo, sí, de la señora Paloma. Él era profesor en la Facultad de Derecho. Mi hermano estudiaba en la Facultad de Derecho. Y entonces él formó un grupo de muchachos que constituyeron el Partido Comunista en Popayán. Entonces Álvaro Pío era muy amigo de mi madre. Yo me acuerdo que una vez al mes mi mamá cerraba la fotografía sagradamente y decía, "Oh, esta tarde viene el doctor Álvaro Pío". Entonces en mi casa pues ya se daban unos pandimones, un poco de cosas para que los niños conversaban mucho. Nunca estuve en esas reuniones porque no nos permitían a los metidos más pequeños. Pero una vez que cogieron preso a mi hermano, lo iban a mandar a la Gorgona. Y era presidente Guillermo León, hermano de Álvaro Pío, abuelo de la Paloma. Entonces iban a llevar a Manuel a la Gorgona. Entonces mi mamá llamó a Álvaro Pío y dijo, Dios, dijo, mañana me voy a hablar con Guillermo. ¿Cómo así que me van a llevar a ese perro? Allá su vuelo. Dios mío, nosotros llorábamos y todo. Y efectivamente, pues, Álvaro Pío que le tenía terror a los aviones se fue con Guillermo, con el hermano, y entonces lo dejaron en Bogotá para que pues, estuviera en el modelo, En la cárcel Modelo. en la modelo, modelando, como decía él. Sí, lo dejaron en la modelo para que él pues allí divulgara su ¿Y Álvaro Pío era de línea más de izquierda? y claro, Álvaro Pío fue el fundador del Partido Comunista de Popayán y era profesor de la universidad. O sea, Álvaro Pío fue el que metió, digamos, a Exacto. Manuel Cepeda al Sí, partido. sí, sí, sí. Era participar en manifestaciones, en acciones, toda esta cosa, ¿no? Muy joven entró a la Juventud Comunista y allá conoció a Manuel Cepeda. Lira era una líder innata, es decir, ella era de una habilidad enorme, organizaba, ¿no? Tenía una credibilidad enorme. Y eso no gustaba, porque no era el rol que deberían tener las mujeres de esa época y menos las niñas. Entonces estaban buscando la manera de salir de Gira. Y entonces en Gira era una persona que le gustaba mucho la lectura. En alguna ocasión la encontraron con un libro Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Y la rectora del colegio tomó ese libro como ejemplo de que Gira estaba llevando propaganda comunista al colegio. Y entonces, por tal razón, la expulsaron del colegio por llevar ese libro. Ella tuvo que terminar en otro colegio, en donde fueron a dar muchos de los jóvenes de izquierda, ¿no? Que fueron posteriormente figuras de importancia, como por ejemplo Jaime Weimar, ¿no? No me acuerdo el nombre del colegio, pero parece que se llamaba Interamericano, una cosa así, ¿no? Sí, él nació el 24 de octubre del 62 en Bogotá. Sí recuerdo el día exacto y todo eso, cuando nació y eso. Porque para mí Gira fue una persona muy especial para mí. Nosotros éramos muy hermanas, muy compinches, ¿no? Muy de mucha unidad, digamos, en todo sentido. Y además que habíamos vivido momentos muy importantes, ¿no? En la vida de uno y en la adolescencia, ¿no? Que fue una época muy difícil porque en esa época había mucha persecución contra mis padres, sobre todo contra mi padre. Entonces uno vivió toda esa época de mucho problema, que era la época de la violencia en Colombia, ¿no? De los 50, ¿no? En el gobierno de Urdaneta, ¿no? Detuvieron una célula del Partido Comunista integrada por, en esa época, David Rosenthal, Manuel Zapata Olivella, Esteban Cabezas, Alipio Jaramillo Giraldo, mi padre y mi madre. Papá logró a uno de esos detectives que le dejara llamar por teléfono.
Entonces él llamó y ahí fue que supimos dónde estaba. Pero cuando estaba, fuimos todos a visitarlo. Yo tendría unos 7 años más o menos, y uno de los detectives me sentó en las piernas para preguntarme dónde vivíamos nosotros y hacerme preguntas para sacar cosas, ¿no? Entonces, él me preguntó, por ejemplo, y me mostró un llavero lleno de orejas, imagínate. A un niño, eso impresionante, ¿no? De orejas que cortaban ellos, ¿no? Y como si fuera un llavero, dito. Y me preguntaba cosas, por ejemplo, de dónde vivíamos, ¿no? Entonces, en esa época había una propaganda que decía Valdivia, allá en la calle 14 de Bogotá. Entonces yo le dije que vivíamos en la calle 14 de Bogotá. Y este decía, estos comunistas hasta los hijos los tienen amaestrados, ¿no? La persecución contra la dirigencia comunista obligó a la familia Cepeda a abandonar el país a mediados de los años 60. Iván tenía apenas 3 años cuando partieron rumbo a Cuba. En La Habana convivieron las tensiones ideológicas de la Revolución Latinoamericana con una vida cotidiana sencilla, marcada por barrios populares, jornadas voluntarias de corte de caña y la infancia de Iván y María, 2 niños hermanos que crecían lejos de Colombia mientras su familia intentaba sobrevivir al exilio. En el año 65, a mi padre le encomiendan una tarea a nombre del Partido Comunista y además para que fuera, para poderse esconder un tiempo de toda esa situación, que se calmara. Entonces lo envían a él con mi madre y con nosotros dos, porque yo había ya nacido. A principios del 66 los envían a Cuba. Mi hermano tenía 3 años, yo tendría 6 meses. En Cuba mi padre conoce a Che Guevara, tienen unas discusiones muy fuertes porque en esa época se estaba discutiendo entre los partidos comunistas de América Latina el tema del foquismo, ¿sí? Y de la teoría de generar focos revolucionarios para que se viera las condiciones idóneas para la revolución en los países en América Latina y hubiese un efecto de expansión del socialismo. La idea en un principio era llegar a Colombia, pero el Partido Comunista Colombiano opone a esa propuesta, diciendo que la revolución colombiana la hacían los colombianos. Yo en esos momentos estudiaba en Cuba y ellos llegaron allá. En esa época se estaba celebrando una conferencia importantísima a nivel internacional, que era la conferencia tricontinental. Entonces habían venido delegados de todas partes del mundo y ellos fueron también como delegados en esos momentos a esa conferencia. Participaron, pero obviamente por su exilio, ¿no? Ellos duraron más o menos unos 2 años en Cuba. Y hay una cosa que recuerdo que fue muy bella de él como niño y cómo él empezó a sentir toda su parte emocional con un hecho que sucedió en esa época. Aquí había habido una toma de un barrio que se llamaba Policarpa. Y él, de niño, como te digo, de esta edad de 4 o 5 años, a él le impactó muchísimo eso. Y pues se sabía la historia exacta con los mayores detalles de cómo fue la toma de ese barrio, que era un barrio de invasión. Entonces, cuando él llega a Cuba, a todo el mundo le contaba cómo había sido la historia de la toma del barrio Policarpa. Y yo me lo llevaba para la universidad. Yo tenía universidad en las tardes y me lo llevaba para la universidad y él estaba conmigo y después lo llevaba a comer helado, ¿no? Pero lo hermoso de esto es que él se sentaba al lado mío y le contaba la historia del barrio Policarpa a todos los compañeros de aula, ¿no? de clases. Entonces, los muchachos pues eran impresionados de ver que un niño de esa edad
tuviera no solamente la retentiva, ¿no? y el recuerdo tan vivo de lo que sucedió, cómo le había impactado ese hecho, ¿no? Fundamentalmente, cómo fue de difícil para los habitantes del barrio Policarpa Salabarrieta, que era un barrio de invasión y en el que estaban desplazados y desplazadas de la violencia provenientes de zonas campesinas, ganarse esos predios, haber logrado un espacio en la ciudad. Y eso en circunstancias muy difíciles. Allí hubo un episodio en la década de los 60 que se llamó el Viernes, creo que fue el Viernes Rojo, en el que fueron asesinados habitantes del barrio en enfrentamientos y choques con la policía. Ellos, como te digo, de Cuba, yo me quedé en Cuba y ellos se fueron a Praga. A principios del 68 ellos los envían a Checoslovaquia y ya nosotros tendríamos 3 años y mi hermano tenía 6 años. En Checoslovaquia, en ese año, en el 68, a los 2 meses de haber llegado, entran las tropas rusas, ¿sí? En Praga. Y mi papá estaba trabajando en una revista que se llamaba Problemas de la Paz y el Socialismo. Y mi madre entró a la CTK, que era la agencia de noticias checa. Y también como miembro de la UIE, que era la Unión Internacional de Estudiantes. Los dos trabajaban allí. A principios del 68, cuando entran las tropas, lo que pasa es que evacúan a todas las familias de las personas que trabajaban en estos organismos. Entonces queda solamente mi padre en Praga y a nosotros nos envían a Moscú. En Moscú duramos como 6 meses. Mi hermano aprende ruso porque pues, no se interrumpe el colegio. Y nosotros ya sabíamos checo, nosotros aprendimos checo muy rápidamente. Entonces, pues una anécdota era que mis padres, mi mamá, había aprendido a hablar inglés con una amiga inglesa y ella le enseñó a mi papá a hablar inglés. Entonces, entre ellos se decían los secretos en inglés, las cosas que no querían que nosotros nos enteráramos. Hasta que un día mi hermano y yo comenzamos a hablar en checo. Y entonces ellos decían, ¿pero qué están diciendo? Y dicen, no, ustedes hablan en inglés, nosotros nos comunicamos en checo. Cuando vivimos allí algo aprendimos, rudimentos del checo, pero después se nos olvidó. Y sí, a veces es muy posible porque con mi hermana teníamos una gran complicidad sobre nuestros asuntos familiares y domésticos. Cuando gana la presidencia Pastrana, nosotros regresamos al país. Hicimos un viaje con mi madre, mi hermano y yo, porque llevábamos todo el menaje por barco. Un barco que cogimos en seno a Italia que llegaba hasta Cartagena. Iván había estudiado en el Camilo Torres. Él estuvo en el Camilo Torres mucho tiempo, pero allá creo que le tocó irse porque lo estaban persiguiendo ahí por algo que estaba vendiendo voz o alguna cosa así. Este colegio existe aún, se llama el Colegio Jaime Quijano Caballero, se llama. La antigua alcaldía de Kennedy, y al lado de esa alcaldía había un edificio, ahí quedaba el colegio del Politequera. Pues de esos típicos colegios de barrio, aunque había muchos hijos de militantes que estudiaban ahí. Nosotros armamos ahí un grupo de la Juventud Comunista grande, grandísimo. Teníamos muchos amigos. La decisión que tenía que ver con nuestras familias y todo eso. Como a los 14 años ya estaba uno en la militancia. Y pues en general eran las discusiones que teníamos a veces con los otros grupos, porque eso era una época efervescente de grupos de izquierda, había gente del MOIR, bueno, había N.000 facciones.
Recuerdo que una vez organizamos un cineforo en el colegio. Y bueno, era un cineforo muy chistoso porque por decir algo, cobrábamos las boletas a 5.000 pesos, ¿sí? Pero teníamos que pagar el alquiler de la película. En esa época tenían las películas y había que alquilar el proyector y bueno. O sea que eso por ningún lado, sumándole, así se hubiera llenado el auditorio, hubiéramos podido lograr un punto de equilibrio. Pero era como que una actividad colectiva interesante y bueno, esa vez fue muy aparatosa porque en la instalación y había que oscurecer los salones porque había unas claraboyas, había que ponerle como cartulinas negras. En esa época no se usaba mucho el polietileno o telas negras y por ahí se encaramó uno de nuestros compañeros y se partió una teja y se vino al piso y bueno, nada, y pues se llevó el cineforo, llegaron como 3 pelagatos allá al cineforo famoso, no le sacamos ni un peso. Esa fue la década de la emergencia del M-19, ¿no? Y todos esos golpes que dio ese movimiento y todas las repercusiones que eso tuvo, tanto negativas como también positivas en la política de Colombia. Bueno, entonces se hablaba de eso. Era la época también de la caída del gobierno de Allende, que eso fue muy importante. Digamos, para nosotros los que teníamos como vínculos familiares con la izquierda militante, yo también recuerdo que sé que a Iván lo impactó mucho, a mí también, porque Allende era una esperanza inmensa. Había mucha movilización estudiantil en esa época, y en Kennedy mucha movilización estudiantil, y nosotros participábamos de eso. Yo acompañé mucho a Gira cuando en los años 70 iban a los barrios populares, cuando Gira era concejal, ¿no? Iban a los barrios populares porque Gira se interesaba mucho por el problema de la vivienda. Entonces visitábamos los barrios donde había una pobreza impresionante, ¿no? Barrios como Atahualpa, Pedregal, ¿no? El barrio Lucero, por ejemplo. Eran 3, Lucero alto, medio y bajo, ¿no? Sí. Barrios donde había gente, niños, jóvenes que nunca en su vida habían probado un huevo. Ella luchó mucho por los destechados, ¿no? Y entre otras cosas aquí había una cantidad de bandidos que se inventaban urbanizaciones piratas, ¿no? Para robarle a los pobres, ¿no? Les vendían y después resultaba la cosa. Y en esa lucha, a Gira, yo recuerdo que en alguna ocasión le llegó a mi mamá una corona, ¿no? Con el nombre de Gira a la casa, ¿no? Era una forma de amenazarla, ¿no? Mi madre había pues vivido una enfermedad muy penosa que la tuvo enferma durante meses, casi creo yo 1 año. Mi padre, en un primer momento ambos ocultaron la gravedad de la enfermedad y entonces fueron a buscar un tratamiento primero en Cuba, después en Moscú. Y ya al final, cuando le quedaba muy poco, digamos, de esperanza de vida, nos comunicaron que iba a producirse ese desenlace. Al punto que ella regresó de su tratamiento, era un tumor en la cabeza lo que tenía, y a la noche de la llegada de ella del exterior murió. Y claro, ya estaba previsto que yo iba a ir a hacer mis estudios. Todo estaba ya prácticamente convenido, arreglado, así que efectivamente tuve que dejar a mi padre y a mi hermana en medio de una situación muy dolorosa. Y fue efectivamente una situación que los 3 vivimos de una manera dura, difícil. La prematura muerte de su madre, Gira Castro, en 1981, marcó un momento profundamente doloroso en la vida de Iván Cepeda. Apenas un mes después de esta tragedia familiar, Iván viajó a Bulgaria para iniciar sus estudios universitarios. Y la universidad se llama
San Clement de Ohrid, en español, San Clemente de Ohrid. Era la universidad más importante de Bulgaria. Iván llegó a estudiar lo mismo, filosofía. Iván llegó a estudiar economía. Cuando nos vimos la primera vez le dije, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Me dijo, no, voy a estudiar economía. Y pues, yo le pregunté, ¿por qué vas a estudiar economía? No sé, como que no se explayó mucho en eso. Y yo, de alguna manera, le dije, pues estudiar filosofía. Como éramos tan amigos, le dije, mira, la filosofía tiene esto y tiene aquello. Y le eché un rollo. Yo creo que de alguna manera él recibió ese consejo. Aunque el primer año estudiábamos solo idioma. En los años 80 fue una época aburrida, gris, corrupta, perezosa, de maldad cotidiana, donde la dignidad humana, la dignidad de la persona, el honor personal, la libertad personal apenas tenía valor alguno en el ámbito público, en el espacio público. Ahí estaba el partido, o sea, el Estado comunista, y ellos eran completamente despiadados. Bueno, esos eran países socialistas, ¿no? O sea, Bulgaria no era parte de la Unión Soviética, pero hacía parte de lo que se llamaba el campo socialista. Entonces, Iván era muy observador, yo lo vi siempre muy crítico con las cosas que pasaban, que era, pues digamos, eran países que habían garantizado un bienestar material importante para sus poblaciones. Pero entonces el tema del unipartidismo, el tema del sistema político era complicado. Y los jóvenes ya se quejaban mucho del sistema y de la censura. Iván era bastante receptivo a lo que pasaba, digamos, críticamente, creo yo. En el 85 llegó Gorbachev, y con él la nueva ola de la política soviética llegó de inmediato a Bulgaria. Sin embargo, el gobierno búlgaro y el partido búlgaro en realidad no querían aceptar esta nueva situación. Ellos ofrecieron resistencia, sí, contra la perestroika. La resistencia, me refiero a la resistencia pública, directa, agresiva, era prácticamente imposible en esa época. Eso se castigaba de inmediato y nuestras armas eran el humor, lo grotesco, el sarcasmo, el ingenio, o sea, la burla del sistema. Una historia que involucra a Iván Pause. Pues bien, durante nuestro segundo año de estudios universitarios tuvimos un profesor, Pause, quien representaba un claro ejemplo de una ideología y una postura completamente estalinistas y francamente bastante estúpida. Él enseñaba dialéctica en el sentido más puramente marxista de la palabra. Y un día, en algún momento del otoño, llegó Iván con hilo de lana verde chillón y tejiendo. Simplemente así. Y el profesor se dio cuenta de eso y le pregunta, ¿pero qué está haciendo? Y él le respondió, el invierno se acerca, necesito un suéter. Me estoy tejiendo un suéter. Y él comentó, precisamente durante mi clase, dijo, sí, el invierno ya está llegando. ¿Cómo toma usted sus apuntes? Preguntó el profesor. E Iván respondió, tengo una excelente memoria. Ok, el profesor no se atrevió a expulsarlo. Podía hacerlo, pero no lo hizo. Iván tuvo que dejar de tejer, pero la demostración fue efectiva, así que el efecto fue visible. Eso fue una protesta, fue una forma de protesta cotidiana. Hubo toda una serie de protestas como esas e Iván también participó, sin duda. En el año 83, Iván acuñó un aforismo. Él preguntó cómo se puede convertir a un joven comunista latinoamericano en un no comunista. Y la respuesta, envíalo a estudiar a Bulgaria. No, te voy a contar una historia que, por así decirlo, muestra a Iván de una forma muy extrema. No recuerdo con exactitud si fue en el invierno del 82 o del 83. Él tomó la decisión de, en pleno invierno, y en Bulgaria el invierno es realmente gélido, atravesar a pie, completamente a pie, la cordillera de los Balcanes. Era una travesía muy larga y efectivamente uno se sienta en medio de la nieve a descansar un poco y corre el peligro de quedarse dormido ahí. Mucha gente en esa época, cuando yo vivía allá en Sofía,
había perecido así, no en las montañas siquiera, en las residencias estudiantiles. Se quedaban por fuera y el frío es realmente temperaturas bajo cero, así que sí, algo así ocurrió. Cuando llegamos a Colombia, ya estando allá, viendo lo que había pasado y cómo era el socialismo real, pues tuvimos distancias también ya de las consideraciones políticas de los comunistas en Colombia, de la juventud comunista. Entonces, por supuesto, ahí había desencuentros. Una cosa es, digamos, vivir la imagen abstracta de lo que es un mundo, y otra cosa es estar ahí en la cotidianidad 6 años. Entonces todo, pues ahí las personas, la cultura, los desencuentros entre los partidos gobernantes de esos países y la población, el desánimo de los jóvenes. Entonces, digamos que uno va viendo que la cosa no es tan maravillosa como parecía en la teoría, y que, pues si eso es lo que hay que hacer en Colombia, pues pareciera que como que eso no es lo que hay que hacer en Colombia. Había un debate que se había generado en el Partido Comunista acerca de el proceso de transformaciones profundas o de la revolución en el país. Y un tema era si la democracia era una democracia que tenía apellido, democracia burguesa, o era también posible una democracia social, una democracia revolucionaria. Nosotros consideramos, porque en eso nos identificamos la mayoría de la juventud, que sí, y que ese era el medio de destrabar la situación política que vivía el país, con un incremento inmenso en aquellos años 80 de las luchas sociales por servicios públicos, por participación, de insurgencia armada por todas las fuerzas que estaban alzadas en armas, y la represión o la respuesta que el establecimiento daba a la sociedad y a los movimientos sociales, que era de represión muy fuerte, sobre todo con las juventudes y sobre todo con las organizaciones estudiantiles. Y frente a eso, pues había una discusión si el tema era que se estaban cerrando las vías de la lucha social y solamente quedaban los procesos insurreccionales, o si por el contrario la lucha por la democracia y por espacios democráticos nos iba a permitir a nosotros ampliar el radio de acción y de organización y movilización social para lograr cambios. Un movimiento social donde tenía presencia e influencia territorial y sectorial el Partido Comunista, y va a incidir en que en la coyuntura que se crea con el presidente Belisario Betancur, se inició un proceso de negociaciones de paz. Y de las conversaciones que empezaron a formalizarse ayer entre miembros de la Comisión de Paz, que tan noblemente ha trabajado por la paz, representantes del liberalismo y del conservatismo, y directivos del M-19 y del EPL. La aspiración a la paz es un bello, es un noble ideal, pero es un ideal frágil, vulnerable, que a toda hora corre el peligro de convertirse en una ilusión, en una quimera, en un monstruo que devora nuestras esperanzas. Por eso hay que vigilarlo para que sea real. Ese trabajo seductor está ahora delante de nosotros. Como resultado de los procesos de paz surge la Unión Patriótica, que no surgió como una estrategia de la FARC, sino como resultado de los acuerdos. Una fuerza política para, teniendo condiciones y garantías, disputar la conciencia y la movilización social y avanzar en elecciones, cosa que va a producir un buen resultado en el 86 con la votación que obtuvo Jaime Pardo Leal. La historia de la Unión Patriótica representó una de las mayores tragedias políticas de América Latina contemporánea. Nacida como una apuesta de paz en 1985, la UP logró un crecimiento electoral inesperado que alcanzó su punto más alto con la candidatura presidencial de Jaime Pardo Leal en 1986, quien obtuvo una votación que triplicó la fuerza histórica de la izquierda colombiana. Pero el ascenso político fue respondido con una campaña sistemática de exterminio. Más de 6.500 militantes fueron asesinados, entre ellos candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes y líderes regionales.
Manuel Cepeda Vargas se convirtió en 1994 en el último senador activo de la Unión Patriótica en caer bajo las balas de un genocidio político que aún marca la memoria del país. De los 14 parlamentarios que eligió la Unión Patriótica en 1986, 9 fueron asesinados. Esto es único en el mundo. Esto no pasó nunca, ni siquiera en un momento muy duro donde la gente de izquierda fue perseguida en Turquía. Yo creo que el caso más grave en el siglo pasado fue el de la Unión Patriótica. Se ha creado una organización siniestra conformada por sicarios, adiestrados, financiados y apoyados por terratenientes, ganaderos, gentes de la alta oligarquía financiera, individuos predicadores de ideologías contrarias a la Constitución Nacional y por sobre todo elementos que, aprovechándose de su condición de funcionarios del Estado, segmentos de las Fuerzas Armadas y aún ministros de Estado, se empecinan en imposibilitar de que en nuestro país haya la posibilidad de una reconciliación, y por eso han recurrido a la violencia generalizada. La Unión Patriótica ha precisado que estamos en una nueva fase de la guerra sucia. La guerra sucia consiste en utilizar las armas y el terrorismo con la finalidad de eliminar físicamente a quienes profesan convicciones ideológicas distintas a los que tradicionalmente ellos han defendido, que no son otros sino sus propios privilegios. Mataron a Jaime Pardo Leal. ¿Por qué lo mataron? Porque era la Unión Patriótica. ¿Y qué había hecho? Pues había sido magistrado del Tribunal de Bogotá, un abogado brillantísimo, un hombre que lo sacaron de la rama judicial porque creó el sindicato de los jueces y trabajadores de la rama judicial, que lo sacó la Corte Suprema, y quienes lo defendieron fueron los conservadores y quienes lo atacaron fueron los liberales. Era como una historia toda al revés, pero así fue, esa fue la historia. Lo sacaron los liberales y lo defendieron los conservadores a Jaime Pardo Leal. Cuando él sale de ahí, candidato presidencial, lo mataron. ¿Lo mataron por qué? Porque es de la Unión Patriótica. ¿Y estamos cometiendo un delito? Estamos en un partido formado, personería jurídica, en un proceso de paz muy importante, muy interesante. Estábamos haciendo todo para que hubiese paz en Colombia. Y la paz en Colombia siempre ha sido atacada a bala. Eran las 3 de la tarde del domingo cuando la familia Pardo Flores emprendió el regreso hacia Bogotá desde su finca en La Mesa, a donde habían viajado ese mismo domingo en la mañana. Al volante de su Jeep Nissan iba el excandidato presidencial por la Unión Patriótica, Jaime Pardo. A su lado en el asiento delantero su esposa Gloria y su hijo menor Fernando. En la parte posterior, detrás de Pardo Leal, venía su hijo Edison. Frente a él su escolta personal y su hijo Iván. La escolta del DAS la había despachado el mismo Jaime Pardo desde la noche del viernes, aduciendo que sus servicios eran innecesarios ya que solo iría a la finca el domingo. Eran las 3:25 de la tarde cuando apareció el Renault 18 azul oscuro, queriendo sobrepasar al Nissan de Pardo Leal. 3 hombres venían en su interior, 2 de ellos en el lado opuesto al chofer, cada uno apostado en una ventanilla. Una vez alineados los vehículos, los sicarios y el guardaespaldas de Pardo se trenzaron en un fuego cruzado. En segundos, Pardo Leal se desplomó sobre su esposa, mortalmente herido de 3 disparos en la cabeza. El escolta debió recostar el jeep sin control contra el primer barranco, mientras los sicarios seguían en su huida hacia Bogotá. A pesar del pedido desesperado de auxilio de Gloria de Pardo, nadie se detuvo a auxiliar al herido. Por eso los familiares de Pardo debieron pasarlo a la parte trasera del jeep y regresarse al hospital de La Mesa, con tan mala suerte que fueron a parar a una cuneta. Le tocó a un bus de la Flota San Vicente llevar al presidente de la UP hasta el hospital. Los esfuerzos por salvarlo fueron inútiles y a las 4:30 se produjo su deceso. El alcalde de Bogotá, Julio César Sánchez, coordinó el regreso de los despojos mortales de Pardo a Bogotá a las 8 de la noche. Una hora después fueron traídos los restos de Pardo Leal a la sede de la Unión Patriótica en medio de desórdenes callejeros. Producto de esto, 5 personas morían en el barrio Policarpas a la Barrieta. En la madrugada, el cadáver de Pardo Leal fue trasladado a medicina legal para su necropsia, pero solo al mediodía de ayer abandonó la sede de la Unión Patriótica para siempre. A esa hora, un enorme desfile lo trasladó hasta la Plaza de Bolívar, al lado del Libertador. Yo te daré
patria hermosa, te daré una rosa. Y en el año 83, o posteriormente el Congreso, el Partido Comunista hace un congreso, el 13 Congreso del partido, no estoy seguro si es en el 83, que marca un giro muy importante para la política de esta agrupación del partido, en el sentido de que se pronuncia claramente por la necesidad de una apertura democrática. O sea, que lo que el país necesitaba era una apertura democrática, y en esa perspectiva, al frente del conflicto interno, el conflicto social y armado, no solamente el conflicto armado, sino toda la conflictividad, se requería una solución política negociada. A la propaganda izquierdista le llegó la perestroika. Las férreas estructuras de la tradicional izquierda colombiana por fin admitieron en sus campañas electorales a los publicistas. Prueba de ello el afiche del candidato de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Osa. Sin embargo, el trabajo para los responsables de prensa y publicidad de la UP no fue fácil. Tuvieron inclusive que dar intensas discusiones del orden ideológico para demostrar que Lenin y Gramsci se habían quedado cortos y que ya no se trata de hacer agitación y propaganda política, sino publicidad. Tenemos un criterio marginal, siempre ha tenido la izquierda, y se trata de romper eso. Estamos en un mundo de medios de comunicación masivos, electrónicos, donde los mensajes tienen que ser rápidos, que tienen que llegarles a millones de personas, y eso se hace con publicidad, y eso es parte del mundo moderno, y nosotros tenemos que estar ahí en el mundo moderno. El candidato de la UP, con los resultados del afiche, encontró plena justificación a las incansables horas que debió posar para el fotógrafo. Ya era hora de que entrara la perestroika a nuestros movimientos políticos, por lo menos empecemos por la publicidad, eso ya es algo. Manuel Cepeda siempre planteaba una tesis que pues, él la impulsaba, pero una tesis también de una corriente de pensamiento en el Partido Comunista, de que había que permitir que la lucha armada siguiera su camino por su cuenta, y la lucha social y política por los cambios democráticos y por la solución política por otra vía siguiera por sus cuentas, que en el desarrollo de los acontecimientos pues se iban a encontrar las dos formas de lucha, tanto la lucha insurreccional armada como la lucha insurreccional política. Claramente esa era una posición que no compartía Iván. Ahí había una diferencia. Iván decía que había que priorizar y subordinar toda otra estrategia a la estrategia de la lucha por la democracia, ¿no? Básicamente eso, o sea que los cambios democráticos eran la forma idónea y más acertada y más adecuada para el desarrollo de una política revolucionaria, de transformaciones de fondo. Lo que piensa mucha gente es que ustedes se demoraron mucho tiempo en condenar la lucha armada, y por eso es que la gente sigue estableciendo vínculos entre las FARC y la Unión Patriótica. El problema no es de condenar o no la lucha armada, el problema es de un compromiso con la paz, es un compromiso con la solución política. El único partido político que en este país ha venido defendiendo en estos 4 años, a costa de la vida de más de 1 millar de sus militantes, la inevitabilidad de una solución política, la imposibilidad de una solución militar, ha sido la Unión Patriótica. Y hemos condenado los actos violentos, vinieren de donde vinieren, porque creemos que ahora, cuando se habla de paz y cuando el pueblo colombiano el 11 de marzo ha ratificado que quiere la paz, pues son incongruentes los actos de violencia que se han venido protagonizando en el país. Pero de ninguna manera, por esa razón, por el hecho de que no le guste al señor ministro cómo decimos nosotros las cosas, se nos puede condenar a muerte como él lo está haciendo con sus declaraciones. Otra cosa que la gente se pregunta un poco es hasta dónde esa actitud es de todos los miembros de la Unión Patriótica, como se ha venido diciendo últimamente, es de un grupo encabezado por usted y por Diego Montaña, y hay otro grupo de gente que de todas maneras pues sí sigue con vínculos con las FARC y pues que tiene una actitud distinta. No, la Unión Patriótica tiene una política que fue ratificada en su segundo Congreso Nacional y en el último pleno del movimiento que se celebró en enero pasado. Esa política es la que hemos venido defendiendo en las plazas públicas, la que hemos venido sustentando en los diversos medios de comunicación, y es la política que aprobó la Unión Patriótica casi por unanimidad, y por tanto esa es la única política de la UP. No podemos decir que hay otras gentes que tengan otra política. Precisamente la gran diferencia entre la UP y las FARC radica en eso, en que las FARC tienen su propia política y nosotros tenemos la nuestra. Entonces no existe ninguna base seria para afirmar de que dependemos de ese movimiento insurgente. Pero ¿hay o no diferencias entre la Unión Patriótica y el Partido Comunista? Yo creo que las diferencias ideológicas en este momento
no se dan solo entre UP Partido Comunista, sino al interior de cada uno de nuestros movimientos. Hay divergencias al interior del Partido Comunista y hay también divergencias al interior de la UP. Este es un proceso de discusión y de debate que yo pienso que debe de profundizarse después del 27 de mayo. Tras estudiar filosofía en Bulgaria, Iván Cepeda regresó profundamente crítico del modelo soviético y convencido de que la revolución armada había derivado en formas de autoritarismo incompatibles con la democracia. Esa postura chocó directamente con Manuel Cepeda, quien defendía la tesis histórica de la combinación de todas las formas de lucha. La ruptura se profundizó tras el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, porque fue cuando Iván decidió abandonar el Partido Comunista y acercarse a la recién creada Alianza Democrática M19, símbolo de una nueva izquierda urbana y desmovilizada. Hemos decretado la suspensión de nuestra participación electoral en el día de hoy. O sea que desde ahora nosotros no participamos en el debate electoral. Sí, dice lo siguiente. Ante el asesinato de Bernardo Jaramillo, exigimos la destitución del ministro provocador Lemos. Con su sangre ha reafirmado nuestro camarada Bernardo Jaramillo su compromiso con Colombia y con sus más nobles ideales. Un nuevo magnicidio, semejante al de Jaime Pardo Leal y al de Luis Carlos Galán, este régimen se ha colocado ante los ojos de la opinión nacional e internacional como responsable del genocidio contra la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano y lo mejor de nuestro pueblo. 4 años después del asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, la tragedia volvió a golpear a Iván Cepeda con el magnicidio de su padre, Manuel Cepeda Vargas, en agosto de 1994. Para ese momento, Iván ya estaba con Claudia Girón. Bueno, yo a Iván lo conocí en el segundo semestre del 92, sí, antes de su cumpleaños, que era en octubre, en el Café Cinema, que era un bar, bueno, todavía hay un Café Cinema, hay unos Café Cinemas por ahí, pero era el más chévere de los bares en ese momento donde se reunía toda la gente de la academia, de la izquierda, pues mucha gente alternativa, y era en el Terraza Pasteur, en un centrico comercial que queda muy cerca al Teatro Jorge Eliezer Gaitán, como la 24 con séptimo. Y ese día, bueno, conversamos, yo tenía novio, pero ese día mi novio se había ido temprano, es decir, nos cruzamos porque pues yo no llegué temprano y él pensó que yo había llegado tarde, bueno, era un poco cascarrabias, entonces dije, bueno, yo me quedo en el concierto, que era de otro amigo, que todo tamborero, y entonces ahí cuando él entró, se acercó a la mesa donde estábamos y me lo presentó un amigo poeta, y nos pusimos a conversar, y luego estuvimos un buen rato ahí y nos fuimos para el Goce Pagán, caminando pues el grupo grande que estábamos, y Iván llegó allá, que él estaba como con otro grupo, pero ahí pues cerquita, y ahí pues nos intercambiamos teléfonos y nos volvimos a ver como más o menos al mes. Teléfono fijo, porque no, en esa época era apuntando en un papelito el teléfono, entonces me pareció un hombre interesante, enigmático, muy buen bailarín. Entonces bailamos, me acuerdo que la primera canción que bailamos fue La Temperatura de los hermanos Lebrón. Y luego, bueno, yo me fui y como al menos volvimos a encontrar. En el 93 ya nos hicimos novios. En el momento en que yo conocí a Iván, Manuel estaba con una señora, una pareja. Ellos llevaban como unos 9 años más o menos. Ella era del partido, ella era una persona, era cantante, como de la parte cultural del partido, cantante y música. Entonces esa semana se iban a conocer mis padres con Olga Navia y con Manuel Cepeda. Íbamos a hacer una cena en mi casa. Y cuando asesinaron a Manuel, bueno, a mí eso siempre me ha impresionado, porque aunque ellos hablaban de la posibilidad real de la muerte, de hecho Manuel había ido a despedirse de su hija, de María. Prácticamente Manuel tenía como claro el tema del asesinato, y él había ido a denunciar el plan Golpe de Gracia en Naciones Unidas, bueno, en diferentes países. Y con Aida, bueno, eso a mí me dolía mucho, porque era pues como el tema de la precariedad pues de ese esquema de seguridad. Ella tenía su carro blindado
siempre se lo ofrecía a Manuel. Manuel tenía un carro que no era blindado y unos escoltas que eran contratados por el partido. A ver, me acuerdo una vez que estaba el doctor Pardo Rueda de ministro, era ministro civil, y fuimos con Manuel porque a Manuel no le daban los escoltas necesarios, porque eran tantas las amenazas. Y entonces nosotros le dijimos al ministro, ministro, él todavía está vivo, a lo mejor él se acuerda. Nos está matando la fuerza pública. Yo no, eso no puede ser. Pruebas. Yo me acuerdo que ese día hasta me salió una respuesta. Le dije, ¿qué quiere? ¿Que le traigamos los muertos a la puerta aquí del ministerio? A lo mejor no era la mejor respuesta, pero me dio mucha indignación. Cuando Iván ese día se despide de su papá, Manuel entra varias veces, como que se le quedaron una carpeta, algo, como 3 veces entra y se despide de él. Iván está corrigiendo unos exámenes de la universidad y está pues sentado y está lento el trabajo, entonces no se va con su papá a la Javeriana, porque ellos siempre que Manuel podía pues lo acercaba a la universidad a dar la clase. Y ese día Manuel entra como 3 veces porque se le quedan cosas y se despide de él. Ellos dos se querían muchísimo. Y esa rosa se llama UP. El momento en que a él lo avalean, yo estaba en ese momento hablando con un grupo acabamos de crear la Defensoría del Pueblo, y estaba hablando con alguien, precisamente dándole un testimonio de algunas cosas que han sucedido en Urabá. Y ella estaba grabando, la niña, se iba para los Estados Unidos, iba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos grabando cuando entra un escolta y me dice, el escolta estaba en shock, y me dice, Manuel, Manuel, y le digo, ¿qué pasó? Me dice, Manuel, no podía hablar el escolta que entra a decirme, Manuel, le digo, ¿qué pasó con Manuel? Digo, Manuel, algo pasó. Entonces yo salí inmediatamente y le consulté a los otros muchachos que estaban ahí, ¿qué pasó? Y me dicen, acaban de dispararle a Manuel. Y eso quedó en la grabadora. Esa fue una de las cosas que se llevaron también a Washington. En el momento en que yo estaba dando un testimonio de lo que había pasado en alguna circunstancia, ese día queda en la grabación que habían avaliado a Manuel. En el sector de Banderas, al suroccidente de Bogotá. A escasos 5 minutos de recorrido y cuando se Yo en esa época era abogado defensor de derechos humanos y yo me veía con Manuel porque él hacía varias cosas. Por un lado, en esa época él era director del periódico Voz y por otro lado él era representante a la Cámara. Él apenas había sido electo para arrancar el periodo de senador. Y en ese momento yo le entregaba a él información sobre la situación de derechos humanos en el país. Él hacía publicaciones en el periódico, pero también a veces hacía debates acá en el Congreso sobre situaciones humanitarias y demás. Unos meses anteriores se había descubierto el plan Golpe de Gracia, que era un general del ejército, le había informado que se había hablado en la cúpula militar de un plan para asesinar lo que quedaba de la Unión Patriótica del Partido Comunista, y él publicó una separata sobre esa denuncia. Como 3 semanas antes del asesinato de Manuel, nosotros nos enteramos de que iba a haber un plan para matarlo, ya específico contra él. Y yo hablé con él y le dije, Manuel, yo creo que tú deberías salir un tiempo del país porque va a ser inexorable que te hagan un atentado o alguna cosa. Él dijo que no, que él sabía, o sea, él estaba de acuerdo en que estaba en un riesgo muy alto, pero que no se iba a ir. Y pasó lo que pasó, y fue cuando Iván me buscó y me dijo, estoy acá porque mi padre me dijo que si me pasaba algo tú sabías qué podía haber sido. Entonces, pues yo le comenté, seguramente Manuel también le había contado algunas cosas a Iván, y desde ese momento pues empezamos a
a trabajar como abogado en ese momento en el proceso penal, en los procesos para tratar de esclarecer quiénes eran los responsables del asesinato de, en ese momento, el senador Manuel Cepeda. Nosotros nos casamos en octubre del 94, 2 meses después del asesinato. María vino, entonces pues María, Fabián fue el padrino, María la madrina, bueno, otra de mis grandes amigas, fue algo muy pequeño. Nosotros no teníamos ganas de hacer una gran fiesta, pero igual pues era algo importante para los dos, entonces eso fue organizado por mi familia de una manera modesta, lo hicimos en el salón comunal de donde yo vivía, porque antes lo íbamos a hacer en Uniandinos, en la sede de Uniandinos, que queda en la 92 con 16, y bueno, que era muy bonita con la escalera y todo, pero bueno, estábamos de duelo y yo quería hacer algo como más modesto, más chiquito, pero bueno, fue muy mágico porque se corrió como de boca en boca que nos íbamos a casar y llegó gente, no hubo protocolo, ni shower, ni ninguna pendejada. A mí eso no me gustaba tanto. Me hicieron algunas primas y tías shower, pero el tema es que pues yo no soy así como mucho de protocolo y llegó mucha gente de los amigos del círculo con regalos ese día. Fue algo como espontáneo y otra gente pues un poco con más tiesa y más maja. Todos los amigos de la Universidad de Iván nos llevaron de regalo una olla express gigantesca llena de libros de Foucault. Pues fue bonito, fue pues como un día así pues como muy especial. Iván está nostálgico porque sabía que su papá hubiera querido estar ahí, entonces fue como de los días que lo vi nostálgico. Pero digamos la marca de la muerte del padre, en el caso de Iván, más que algo relacionado con la venganza, con el deseo pues como de hacer justicia no solo por su padre, sino por lo que implicaba el asesinato de un sueño. ¿Y ahí se volvieron ustedes investigadores? Y de alguna manera ya éramos investigadores, estábamos en el tema pues de la cultura y eso, por ahí pues ya fue como una inmersión. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo encontraron a los asesinos de eso Manuel es muy Cepeda? de Manuel, eso es muy impactante. Iván ya había empezado, digamos, ahí la estrategia que teníamos, porque la fundación pues éramos básicamente él y yo, María por fuera, y alguna gente que nos ayudaba pues como a hacer cosas, bueno, había como un grupo, pero nos daba mucho miedo exponer a la gente. Entonces éramos pues básicamente Iván y yo. Quien salía públicamente era Iván a hablar con los medios. Entonces en una de esas entrevistas que le hacían a él, había en la cárcel de Neiva, de la Picaleña creo que se llama, había una persona que conocía a Iván, que era un médico que había estudiado en Bulgaria, era un compañero de universidad, y él estaba preso porque creo que se había muerto una mujer que le habían hecho un legrado. Cuando ella llegó al consultorio, ella ya estaba enferma porque le habían hecho mal un aborto, y a él se le murió esa señora, esa muchacha, y a él lo metieron a la cárcel. En esa época pues el aborto era un delito, pero el tema es que pues la muchacha ya llegó, bueno, el hecho es que él salió pues afortunadamente libre de cargos, ese médico, pero bueno, en ese momento, cuando estaban en plena noticia, él estaba al lado de un señor que había sido como ayudante de los paramilitares, de los militares. El tipo era como una ficha ahí pues como de las matanzas que hacían, y él estaba preso. Ese testigo, digamos, era de la misma región del médico y se hicieron amigos porque eran pues como de la región, y pues el tipo protegía al médico de alguna manera, pues le ayudaba pues como a sobrellevar el drama de estar en la cárcel, que a veces es peligroso para un hombre joven. Y bueno, entonces ellos se han hecho amigos, y en un momento que apareció Iván, el tipo, el testigo dice: yo le quiero ayudar a ese man porque yo sé quién mató al papá, yo sé cómo fue la vuelta. Entonces el muchacho médico dijo: pues yo lo conozco, él es amigo mío. Dijo: llámelo, mándemelo llamar. Entonces este muchacho, el médico, pues como con susto y todo, pero dijo: bueno, él tenía una esposa que era boliviana, que también conocí en Bulgaria, que también era médica, y ellos se vinieron a vivir a Neiva. Entonces él llamó a su esposa, su esposa lo fue a visitar, perdón. Entonces él le dijo: toca llamar a Iván Cepeda, toca conseguirse el teléfono,
y llamarlo, pero tienes que hacerlo en búlgaro para que nadie entienda, porque hay alguien que quiere darle información. Entonces efectivamente pues esta señora llamó en búlgaro y Iván pues habló con los abogados y nos fuimos para allá. Y entonces allá los abogados llegaron pues con una grabadora, bueno, escondida. El hecho es que yo me quedé pues con la boliviana, nos quedamos por fuera, nos quedamos pues ahí cerca. Y ellos entraron y este tipo tenía ya todo preparado. Tenía unas fotografías de Rodolfo Herrera Luna, el general que dio la orden. Tenía datos de los dos sargentos que mataron a Manuel, que eran Justo Gil Zúñiga Labrador y Hernando Medina Camacho. A estos señores los llamaron a un curso de ascenso en Bogotá, a estos militares, y era una articulación con Carlos Castaño porque fue un operativo mixto. Lo que sí fue claro es que no se tenía cómo cerrar la responsabilidad del caso, y es cuando uno de los sargentos cuenta que este sargento Zúñiga, creo que era el apellido de él, el fin de semana después del atentado donde murió el senador, había llegado a un municipio de Santander, no recuerdo ahorita si era el Socorro o el municipio, y había ido a visitar a su esposa y a su familia, y había dejado el arma en la mesa de noche, y la niña la manipuló con la mala suerte que se le disparó y la niña terminó muerta. Entonces, obviamente, ahí se inicia una investigación por la muerte de la niña y el arma queda decomisada a disposición de la fiscalía. Entonces, años después, porque en la escena del crimen, cuando se había matado a Manuel, había quedado también la vainilla en el vehículo, porque hay un vehículo que lo iguala tal y ese vehículo lo dejan abandonado. Cuando dejan abandonado el vehículo, dentro del vehículo quedaron vainillas de la pistola que le disparó. Entonces, en la investigación de Manuel Cepeda estaban las vainillas y en la investigación de la niña estaba la pistola. Entonces, cuando se hace el cotejo, es como una huella dactilar de balística, se comprueba que pues las vainillas que estaban en el vehículo habían sido disparadas por la pistola con que se había matado la niña, que era del sargento Zúñiga. Y ahí de alguna manera se cierra el círculo de responsabilidad. Amenazaron, nos tocó irnos, nos tocó escondernos. Nosotros tuvimos la fortuna de tener una beca, que eso era pues la mejor de las posibilidades porque era una beca de estudios. Entonces, como ya habíamos empezado a ser muy empíricos en el tema de los derechos, y cuando nos íbamos a devolver a los 2 años, bueno, porque ese era el convenio con Amnistía, resulta que Carlos Castaño no ganó Uribe la presidencia, y Carlos Castaño escribió un libro donde prácticamente nos acusaba a nosotros de ser los cabecillas del Frente Manuel Cepeda. Y él se atribuía el asesinato de Manuel Cepeda. Entonces a nosotros nos dijeron, vean, no hay garantías para volver, con el dolor en el alma les toca quedarse, si quieren pedir el refugio les ayudamos, si quieren exiliarse y pedir pues, la nacionalidad, bueno, ustedes tienen todo el mérito para quedarse allá, porque pues, están en una situación de riesgo y no hay cómo garantizarles con esta ganada de Uribe, lo que se viene es grave. Bueno. Si nos hemos arrodillado, todo el país, y la guerra no ha disminuido, entonces si la guerra continúa, si la guerrilla sigue burlándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Que me juzgue el mundo por guerrerista, pero no soy guerrerista. Hoy en día digo, vamos a guerrearla, vamos a pelearla y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. Yo creo que yo estaba pues como muy abrumada porque estaba, digamos, Iván había tenido la posibilidad de volver a Colombia en ese tiempo, invitado a eventos, a cosas, y yo no había vuelto a Colombia. Entonces yo estaba pues como con ganas pues como de piso a tierra, incluso pensando nos quedamos, que tenemos un hijo, que yo estaba como con dudas porque tenía miedo, pánico.
Y ahí pues toda la cosa de que uno vuelve y que de pronto lo pueden matar, pero pues a la vez es la nostalgia. Bueno, yo estaba como más enredada que él, pero Iván se puso pues a trabajar, hicimos unas publicaciones, una muy buena con el IEPRI, entonces ahí pues la idea era publicar cosas sobre el paramilitarismo y la relación del paramilitarismo con la élite colombiana, entonces ahí pues hubo publicaciones y eso, de ese sustento vivimos hasta que decidimos regresar. Digamos, en un momento ya volvimos a Colombia como 12 días, nos tocó, porque ya pues queríamos volver de incógnito además, decidimos que no íbamos a pedir el asilo y llegamos y pues hablamos con la persona que estaba en la casa, que era la casa de Manuel, donde habíamos vivido, para avisarle pues sin computador para que fuera pues como algo de persona a persona, y estuvimos como 15 días, diría yo, en la casa de Brigadas Internacionales de Paz, protegidos pues durmiendo allá, con un riesgo muy grande, bueno, pero pues logramos pues como estar esos 15 días, la familia nos visitó, bueno, nosotros visitamos, pero ya pues con una sensación de mucho miedo y a la vez de mucha emoción. Eso fue pues, yo nunca había pensado que uno sintiera tanto arraigo, tanta, como, uy, pucha, ver a la familia, la comida, los olores, el ruido, el caos, esto que somos, que es tan bello, bueno, uno como que no es consciente de lo que tiene y ya dijimos, no, nunca más nos vamos a volver a ir. Iván Cepeda entendió que era importante organizar las víctimas de crímenes de Estado. Digamos que aquí habían habido asociaciones de familiares de presos políticos en la época de los consejos verbales de guerra y demás. Habían existido asociaciones de víctimas de personas desaparecidas como ASFADES, pero realmente nunca se había hecho una organización de víctimas por autor, y en este caso el autor era el Estado. Nosotros en ese momento, Iván lo planteaba, hablaba de terrorismo de Estado, es decir, el Estado que ejerce el poder de manera criminal, que sus funcionarios de inteligencia o el DAS o la policía o el ejército se comprometen en graves violaciones de derechos humanos. Entonces se creó un movimiento que era muy confrontacional contra el Estado, porque era el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, Móvice. Y obviamente desde que se fundó el Móvice hubo muchas persecuciones. De la marcha del 6 de marzo fue pues como un punto de inflexión muy fuerte. Esa marcha pues cuando empiezan a acusarnos de que la marcha está infiltrada por la guerrilla, que ahora saca a esta gente de la silla vacía de manera infame, cosa que era pues falsa. Eso costó pues amenazas de muerte de nuevo, bueno, brutales, miedos profundos, bueno, en mi caso yo. Sí, como una sensación como para mí como de decir yo no me quiero volver al exilio, pero tampoco sé cómo vivir más así, ¿cómo? Y además empezó a salir gente de nuestro círculo para afuera, para el exilio. El dolor acumulado por años de violencia llevó a Iván Cepeda y a otras víctimas a impulsar una movilización inédita en el país. El 6 de marzo de 2008, miles de personas marcharon para exigir memoria, justicia y reconocimiento para las víctimas de desaparición forzada, desplazamiento y crímenes de Estado. Era la primera vez que Colombia veía una manifestación masiva centrada en las víctimas del paramilitarismo y de sectores estatales. En el 2009, un año después de la extradición de varios comandantes paramilitares de las llamadas AUC, Piedad Córdoba impulsó una comisión accidental del Senado para saber el estado en que se encontraban los ciudadanos colombianos en ese país. Y así fuimos a los Estados Unidos y una de las cárceles que visitamos está ubicada en Nueva York, donde nos encontramos con Diego Fernando Murillo. Ese día veníamos 2 días antes de haber estado en Washington con Salvatore Mancuso y llegamos allí en esta comisión 3 delegados del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. En ese momento Iván todavía no era representante de la Cámara, era también un defensor de derechos humanos y miembro del Móvice, con un abogado del colectivo de abogados y yo, en representación también de la Comisión de Justicia y Paz. Y allí nos encontramos con Diego Fernando Murillo en horas de la tarde. Era un día gris, me acuerdo, muy gris. Y los días y las horas anteriores habían sido bastante
eh, chocantes en el sentido de que esos encuentros produjeron una conmoción interior en todos los que allí estábamos. Y al llegar a Nueva York, esperar por varias horas el ingreso, lo logramos, y en esa primera conversación, en ese primer encuentro, hay una petición de perdón de Diego Fernando Murillo a Piedad Córdoba y a Iván Cepeda. Y como veníamos de esa conmoción anterior, pues esto nos generó un impacto y tuvo expresiones corporales fuertes desde mi punto de vista. Una primera de Piedad que quedó conmovida y reaccionó rápidamente, y luego Iván, quien mantuvo el silencio y simplemente se encorvó, se agachó. Hubo dos reacciones diferentes. Una mezcla de tristeza e indignación, pero sobre todo ese momento fue crucial porque estábamos tanto con Danilo como con Piedad Córdoba, y algo similar ocurrió con ella, porque también don Berna le contó momentos pues muy difíciles para Piedad de lo que fue su secuestro en manos de los paramilitares. Entonces para ambos fue una experiencia difícil, pero lo más importante de ese momento es que este señor, el señor que se hace conocer como don Berna, nos reveló aspectos muy importantes en ambos casos sobre los responsables del asesinato de mi padre y del secuestro de Piedad, personajes de la vida política, miembros de las fuerzas militares. Los 2 días anteriores estuvimos en Washington con Salvatore Mancuso. La diferencia en ese primer encuentro es que Salvatore Mancuso, recuerdo, nos saludó a todos, y cuando llegó a donde Iván no le dio la mano. Ese es un episodio real. Entramos con defensores de derechos humanos y en el primer contacto, en el primer momento, Mancuso extendió la mano a cada uno de los presentes, y cuando me tocó a mí el turno no se la di, por indignación, porque sentía que en ese momento era inapropiado con las víctimas, con lo que me había tocado, con el país. Y bueno, tal vez ahora si lo volviera a encontrar le daría la mano. Iván estaba siendo periodista del Espectador, investigando como siempre, porque él nunca, digamos, se ha sentado pues a divagar, sino, digamos, siempre pensando en lo sistemático. Y él pues pronto se empezó a pensar pues, en el plano de lo político, y entró al Polo Democrático como representante a la Cámara. Y con todo ese trabajo pues, que fue el antecedente a las puertas del Ubérrimo, que ya había pues, como empezado él a investigar, pues el éxito del libro fue impresionante, ¿no? Lo empezaron a vender en la calle. Recuerdo de esa campaña a la Cámara, una campaña que se hizo con creatividad, que se hizo con una red de amigos en donde cada uno aportaba lo que tenía para que esa campaña se diera. Entonces alguno aportó el diseño de los periódicos, que se sacaron los periódicos sobre Iván para esa campaña. Por ejemplo, yo con otra persona, con Ricardo Roballo, también de Hijos, hicimos uno de sus videos de campaña. Y así, cada persona iba haciendo lo que se iba requiriendo, y logramos hacer una campaña bonita, comprometida, alegre. El caso del homicidio, del magnicidio del periodista Manuel Cepeda fue llevado al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana, y la Corte produjo el fallo de condena al Estado colombiano por su responsabilidad, ¿no? Esa puede ser una de las acciones que puede describir a Iván. Luego de que salió la indemnización, nos llamó a 2 compañeros de Hijos, a José Antequera y a mí, y nos dijo: este dinero no me corresponde, no es para mí,
es para las víctimas de crímenes de Estado. Y entonces necesito que nos ayuden a buscar la casa del Módice. Y fue así que, pues, buscamos la casa y compramos la casa del Módice. El regreso de Iván Cepeda del exilio coincidió con uno de los momentos más polémicos de la historia reciente del Congreso colombiano. En julio de 2004, mientras el gobierno de Álvaro Uribe permitía que jefes paramilitares hablaran ante el legislativo como actores políticos, Iván irrumpió silenciosamente en la sesión, levantando una fotografía de su padre asesinado desde la baranda donde se ubican los periodistas. Frente a los aplausos dirigidos a Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Izaza, Cepeda respondió con la imagen de una víctima del exterminio político. Él y su acompañante Lilia Solano no se callaban, por lo que la policía se incomodó y los sacó del recinto. Aquella escena marcó el inicio de una confrontación pública contra el paramilitarismo y la impunidad en Colombia. Parapolítica es realmente un eufemismo que se ha acuñado en Colombia para denotar una macabra alianza entre al menos tres sectores. De una parte, el viejo narcotráfico, que ha ido mutando en la historia del país. De otra parte, los ejércitos paramilitares. Y por otra, sectores supremamente degradados y corruptos que llegaron a ocupar altos cargos en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Miente, es mentiroso consumado. Fue siendo yo presidente a Urrá, fue a la Defensoría del Pueblo de Montería a pedir un vehículo para Urrá, mentiras. Se fue a hacerle una inspección a la finca El Ubérrimo. Muchas entradas a las cárceles las ha camuflado diciendo que va con organizaciones de derechos humanos. Está probado que las Convivir fueron entidades institucionales al servicio del desarrollo del paramilitarismo. Está probado que las elecciones de 2002 fueron apoyadas y financiadas por el paramilitarismo. Bueno, aquí basta citar 60 condenas a congresistas y muchas otras alcaldes o gobernadores. Y también está probado que el DAS se convirtió en una empresa criminal que, entre otras tareas, cumplió la función de hacer un complot contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Oigan lo que dicen los computadores de Raúl Reyes. Por pedido del compañero Iván Cepeda, estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Hay varias menciones en esos computadores de Iván Cepeda que lo retratan como un aliado del grupo terrorista de la FARC. Una responsabilidad que todavía permanece silenciada, que todavía no ha sido interpelada de manera eficaz, la responsabilidad que le puede caber al hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Yo asumí la representación de Iván Cepeda desde el año 2012, es decir, cuando Álvaro Uribe Vélez pone las denuncias contra Iván Cepeda y que en 2014 la amplía, además adjuntando testimonios que faltaron a la verdad. Y ya en 2018, cuando la Corte toma la decisión de decir el senador Iván Cepeda no incurrió en los delitos por los que fue acusado por Álvaro Uribe Vélez, pero en cambio sí encontramos que Álvaro Uribe Vélez pudo haber incurrido en manipulación de testigos y se abre la investigación contra él. El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia. En contra del señor Álvaro Uribe Vélez, un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude, soborno en la actuación penal. Pues si yo pudiera decir una cosa sobre Iván o una palabra, es la consecuencia. Y yo creo que el Iván que está hoy acá
como candidato a la presidencia proponiendo, por ejemplo, temas como una revolución ética que implica una manera distinta de hacer política, que implica un debate sin la degradación del otro, sin la ridiculización del otro, pues no es una campaña. Es lo que yo he conocido de él desde hace 20 años y es lo que nosotros, muchos de los hijos e hijas, hemos aprendido de él y es esta necesidad de ser coherente con lo que soñamos. Es una persona que tiene un buen fair play, es decir, juega con las cartas sobre la mesa, no te da sorpresas. Es un hombre que tiene un compromiso férreo con la verdad, por eso el lema es un lema de él, el poder de la verdad. Y yo creo que es una persona que está comprometido a fondo con valores éticos. Digamos, hoy hay toda una serie de valores que parece se hubiesen perdido y para él yo creo que son fundamentales. La verdad, la justicia, la austeridad. Él no es una persona que se va a poner máscaras ni se va a disfrazar de lo que no es para ser candidato presidencial. Él es una persona que va a seguir siendo el mismo hombre que has visto todos estos años a lo largo de su carrera política, por supuesto madurado con el tiempo, porque es un hombre que ha vivido sus propias experiencias, pero no es una persona que se va a disfrazar de lo que no es, ni que se va a maquillar, ni que se va a poner máscaras, sino es la persona que tú has visto todos estos años, la misma que vas a conocer como candidato presidencial. Entonces él tiene unos valores que en mi criterio son fundamentales para poder dirigir una nación adolorida como la nación que tenemos. Y creo una persona que tiene capacidades para ir sanando poco a poco la sociedad colombiana, que no tiene miedo a hablar con el oponente político, pero que sí lo hace siempre en el marco del respeto y exige respeto para él.